Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Rodríguez Pérez, mi número de control es 15210929. Yo soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para acreditar la materia de Estadística Inferencial 2. En esta ocasión el tema es 10.2, que es la correlación, más poquito. Bueno, semestre, y el nombre del profesor es Juan Morales. Antes que nada tenemos que saber las definiciones de correlación y regresión. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, que nació en 1857 y falleció en 1936, quien lo desarrolló originalmente. Vamos a ver a continuación las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R siempre está entre -1 y 1, es decir, -1 es menor o igual que R y R es menor o igual que 1, siempre pasando por el 0. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambie todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambio. El valor de R, ya como 4, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Hay errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y vamos a realizar el primer ejercicio. Este es el ejemplo tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos. Estos según datos, ahí nos dan el nombre del libro, nos dice en qué página, en qué volumen se encuentra. La pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que exista una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, así que como ya tenemos los datos, nos vamos a ir, yo ya los tengo en Minitab, nos vamos aquí en Minitab. Sería nos vamos a Minitab, aquí vemos el tamaño del cerebro, vemos que son 10 datos y el coeficiente intelectual de esos 10 datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a estadísticas básicas. Aquí nos vamos a ir a correlación, vemos que hice de -1 a 1. Y aquí vamos a meter las variables. No importa cómo metamos las variables, ya sea C1 o C2 primero, no hay problema. Aquí en las opciones nos vamos a ir a la correlación. La correlación tiene que ser correlación de Pearson. En cuanto al nivel de confianza, ¿cómo no nos lo maneja en el problema? Vamos a hacer el que nos marcan aquí, que es del 95%, y esto lo vamos a resolver con el valor de P. Así que damos OK, y aquí podemos ver la grafiquita. A simple vista, bueno, pues la correlación es muy pobre. Vamos a ver, vemos el coeficiente intelectual, vemos R, que es 0.179, es cercano a 0, pero no es 0. Así que no podríamos decir que existe una correlación porque no está cercano al 0, está muy pobre. Y en cuanto al valor P, recordamos que tendría que ser menor, como el nivel de confianza era del 95%, tendría que ser P valor a -0.5. En este caso no es menor. Por lo mismo, la hipótesis nula sería P igual a 0. Siendo esto que no existe correlación, y la hipótesis alterna sería que el valor de P fuera diferente de 0, pero en esta ocasión
Bueno, no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero tampoco para aceptar la hipótesis alternativa, ya que no es menor que 0.5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una gráfica, también ya la hice. Gráfica de dispersión, bueno, lo voy a hacer. Nos vamos a la gráfica, buscamos gráfica de dispersión, vamos a hacerla con regresión. Aceptamos. Aquí ya metí la información. En Y pues vamos a meter el coeficiente intelectual y en la variable X vamos a meter el tamaño del cerebro. Aceptamos y aquí podemos ver esta tablita. Como podemos ver, tenemos una pendiente no en el 0. Vemos que está un poco inclinada, pero pues realmente no es muy... La información es muy pobre, no podemos ver que haya correlación o que no exista correlación. Hay otra tabla que es lo que vamos a hacer. Nos vamos a meter... No tenemos evidencia suficiente para decir que exista o no exista correlación. No tenemos evidencia para rechazar tampoco la hipótesis nula. Y la hipótesis nula plantea que la correlación es igual a 0, ni para aceptar la hipótesis alternativa. Así que vamos ahora, vamos a ir aquí al asistente. También ya lo hice, pero lo vamos a repetir. Nos vamos a regresión. Aquí en regresión nos vamos a regresión simple. Y aquí en regresión simple vamos a meter los datos. Dijimos que Y era el coeficiente intelectual y X es el tamaño del cerebro. Vamos a agarrar lineal, el nivel de significancia, recordemos que es de 0.5. Estamos poniendo lo que nos da ya el sistema porque el problema no nos marcaba nada. Y entonces aquí nos va a arrojar, esta tablita. Varias tablitas. Regresión coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Informe de resumen. Aquí existe una relación entre Y y X. Aquí podemos ver que el P es 0.062. La relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetro cúbico no es estadísticamente significativa. P es mayor que 0.5. El porcentaje de variación explicado por el modelo. Podemos ver que es bajo. El modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en coeficiente intelectual. La correlación entre Y y X. La correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro centímetro cúbico no es estadísticamente significativo, lo que veíamos que era bastante pobre. Aquí podemos ver en la gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Esta. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y 71.83 más 0.02862X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir coeficiente intelectual para un valor de tamaño del cerebro centímetro cúbico o hallar la configuración de tamaño del cerebro centímetro cúbico que corresponde a un valor o rango de valores deseados para coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Aquí podemos ver la regresión para coeficiente el informe de selección de modelo. Aquí podemos ver las estadísticas, el modelo seleccionado, el valor P modelo, valor P término lineal, valor P término cuadrático. Nos vamos a ir aquí. Residuos. Aquí vemos el residual versus valores ajustados. Dice, busque patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que puedan indicar problemas con el modelo regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados de cero. Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Aquí podemos ver otra tabla. La línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas así nos muestran el intervalo de predicción del 95%. Y aquí nos dice una tarjeta de informe, cantidad de datos. El tamaño de la muestra, que fueron 10, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R
Las mediciones de la fuerza de la relación como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente 40 más. Aquí vemos que los datos, bueno, pues eran bastante pocos, eran solamente 10. Datos poco comunes. Un punto de los datos tienen un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de selección del modelo y se encuentra en la fila 4 de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Trate de identificar la causa de su naturaleza poco común, corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición. En cuanto a la normalidad, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor P como muestra pequeña. Con muestras pequeñas, la exactitud del valor P es sensible a errores residuales no normales. Y en cuanto a las preguntas, si nos vamos al problema, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? No existe evidencia suficiente para determinar si existe correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, ya que, pues, y también en cuanto a, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. No tenemos la evidencia suficiente para poder dar respuesta a esta pregunta. Ese fue el ejercicio 1. En cuanto al ejercicio 2, nos dice, ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según datos del Hierpolis Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Entonces vamos a resolver. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir en Minitab. En Minitab ya vamos. Ok, entonces vamos con el ejercicio del calentamiento global. Ya lo tengo aquí en Minitab. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos metemos a Minitab. Al igual que hace rato, nos vamos a estadísticas básicas. Yo ya lo tengo todo hecho. Correlación de -1 a 1. Recordamos que no importa cómo metamos las variables, en esta ocasión no afecta de ninguna manera. Las opciones, recordamos que tiene que ser correlación de Pearson. No nos habla de ningún nivel de confianza, así que la vamos a poner del 95%. Muy importante que aquí en las gráficas le pongamos correlaciones y valores P, porque lo vamos a resolver con valor P. Aceptamos. Y aquí tenemos ya. Aquí tenemos. Esta era la otra, perdón. Bueno, pues lo mismo, aquí la tengo ya. El valor P es 0.001. Entonces el valor P es menor que 0.05. En este caso vamos a rechazar la hipótesis nula y nos vamos con el valor, con la hipótesis alternativa, donde nos explica que si el valor de P es diferente de 0, va a existir una correlación. Aquí nos vamos con R. R es 0.89. Como podemos ver, es cercano a 1. Quedamos que cuando fuera cercano a 1, hay una correlación positiva. Si un valor, entonces, ya desde aquí lo podemos ver, si un valor aumenta, en este caso en el eje X, el valor del eje X también va a aumentar. Sí hay una correlación, pero vamos a seguir investigando un poquito. Nos vamos a ir ahora aquí a la gráfica, también lo tengo hecho, gráfica de dispersión, nos vamos con gráfica de regresión. Aquí en variable Y metemos el C1 y en variable X metemos el C2. Aceptamos. Y aquí podemos ver la grafiquita, que bueno, pues sí se encuentra, sí vemos esta pendiente un tanto elevada, sí vemos algo de correlación, no se ven tan dispersos. Pero si aún así, pues bueno, nos vamos a asistente de análisis de regresión.
Vamos a poner desde regresión simple. Metemos los datos, las variables continuas, y y x. Vamos a buscar lineal. Y ya que lo tenemos, ¿existe una relación entre y y x? La respuesta es, como lo podemos ver aquí, sí. La relación entre el CO2, parte por millón, y temperatura centígrados es estadísticamente significativa, ya que el P es menor al 0.05. El porcentaje de variación explicado por el modelo. Vemos que la R cuadrada parte por millón, la variación es alta. Correlación entre Y y X. La correlación positiva R 0.89, que fue el resultado que pudimos ver, indica que cuando la temperatura aumenta, el CO2 también tiende a aumentar. Esa fue la pregunta. Aquí podemos seguir viendo y seguir deduciendo con todos estos estadísticos, con todas estas gráficas. Pero nos vamos a ir a la pregunta donde se nos indica, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Y tal como nos lo dice aquí en mitad, claro que sí existe una correlación. ¿Dónde está? La correlación positiva dice, indica que cuando la temperatura aumenta, entonces el CO2 también tiende a aumentar. Y de esta manera, entonces estamos finalizando con este ejercicio número 2 sobre correlación y regresión. Vamos a continuar con el 10.3. Cerrar todo. Y como podemos ver, haciéndolo con el valor P y a simple vista, con la respuesta de R, bueno, pues logramos ver no se podía en el primer ejercicio, en el segundo sí había una correlación, y lo lográbamos ver incluso a simple vista, veíamos que sí estaba muy cercano a 1, pero de todos modos confirmando ya, pues logramos deducir eso. A continuación seguiremos con los ejercicios de regresión, pero antes vamos a ver un poco de definición. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y aquí podemos ver la fórmula. La ecuación de regresión expresa una relación entre x es la llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y es la llamada variable de respuesta o variable dependiente. Ok, continuamos con la definición. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia unidad. Recordemos que y es dependiente y x independiente. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de la regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha es igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada y predich menos y predich. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predich. Vamos a empezar con este ejemplo, que es la edad y el tamaño de la cintura de los hombres.
A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces nos vamos a militar. Yo ya lo tengo aquí hecho. Aquí vemos la edad. Aquí podemos ver la edad de 40 hombres y el tamaño de la cintura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a regresión. Vamos a agarrar la primera. Aquí en los variables Y sería la dependiente, porque la cintura de los hombres va a depender de la edad del hombre. Entonces, la X sería la edad del hombre. Lineal, aceptamos, y aquí vamos a tener, y aquí tenemos la gráfica. Aquí podemos ver la gráfica. El tamaño de la cintura en centímetros de hombre es igual a 59.64 más 0.6259. Para obtener estas gráficas, no lo hice, ya lo había hecho, pero no lo hice para que se mostrara en la foto, para que se mostrara en el video. Ya que tenemos esto, nos vamos aquí a gráficas y vamos a poner 4 en 1 para que ya estén todas. Lo estoy haciendo nuevamente para tenerlas y aquí las podemos ver. Ok, entonces aquí podemos ver la R cuadrada ajustada, que es el porcentaje que se le atribuye a la edad del hombre. Aquí lo podemos ver. Aquí vamos a ver las gráficas de residuos para tamaño de la cintura. Estas son las gráficas. La gráfica de probabilidad normal versus ajustes, el histograma y versus orden. Y vamos a ir aquí al asistente. Y en el asistente vamos a meternos a regresión. Regresión simple. Metemos los datos, en este caso yo ya los metí lineal. Recordemos que no nos dan los datos del nivel de significancia, así que vamos a poner el que nos da automáticamente, el que se nos da automáticamente. Y entonces aquí ya viene la tablita. Existe una relación entre Y y X, como vemos que P es menor que 0.5, que es el nivel de significancia. Entonces, la relación entre tamaño y cintura, entonces vamos a rechazar, en este caso, como es menor a 0.5, lo que vamos a hacer es que vamos a rechazar la hipótesis nula, que es igual a 0, donde no existe relación. En este caso, vamos a aceptar la hipótesis alternativa, que nos dice que sí hay correlación. El porcentaje de variación explicado por el modelo, vemos que R cuadrada está en 71.41%. Vamos a ir a esta otra tablita. Ok, aquí lo tenemos, este es el porcentaje, 70.66%. Aquí tenemos dónde estamos. Análisis de regresión, ok. Y entonces, no, esta no. Vamos a agarrar la otra. Esta no. Entonces decía que la correlación entre Y y X, la correlación positiva R.85 indica que cuando cuando la edad del hombre aumenta, entonces el tamaño de la cintura aumenta. Recordemos que una correlación positiva, si cambia Y, en este cambio también va en aumento. Si cambia X, si cambian en el eje de las X, entonces va cambiando también en el eje de las Y. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y aquí podemos ver la ecuación ajustada para el modelo lineal, que decide la relación entre Y y X. Esta sería la ecuación ajustada. Ok, ¿quién nos pidió el ejercicio? Ahorita vamos a poder ya responder todas las... ¿Qué nos pide? Nos pide determinar la ecuación de la regresión. Bueno, la ecuación de la regresión es esta. Esta es la ecuación de la regresión. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y es esta.
No, perdón, es esta. Ahí la tenemos aquí. Esta sería estoy grabando, no, esta no era, sí, perdón, me fui al ejercicio, aquí tenemos gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Esta sería la ecuación 59.64 más 0.6259 Esa ya tenemos entonces la primera pregunta. En la segunda nos piden la gráfica de residuos. Bueno, son 4, ya las tenemos también aquí en mitad. Son estas, las gráficas de residuos. Y nos pide también el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Esto también lo obtenemos ilimitado, lo podemos hacer con la calculadora también. Nada más sería utilizar esta y aquí en X, bueno, pues poner el 20, poner el 40, en todo caso poner el 60, pero aquí lo vamos a obtener. En cuanto al 20, la cintura mide 72.162, en cuanto al 40, 84.68 y en cuanto al 60, 97.98. Y así damos por terminado este ejercicio. Vamos a continuar ahora con el otro ejercicio que nos dice: a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. No, eso no pusimos, perdón. Ok, perdón. La siguiente pregunta es: a continuación de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de la regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 59 años. Pues vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en la de los 40 hombres. En este caso son 40 mujeres, donde vamos a ver si hay correlación. Ok, entonces vamos a realizar ahora, es lo mismo que hace rato. Nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a regresión, perdón, agarramos la primera, línea ajustada. Recordemos que Y es la dependiente y X es la independiente. Opciones. Y aquí en las opciones, bueno, el nivel de confianza no nos lo da, así que agarramos el que nos marca 4 en 1, a 0 por 8. Ok, aquí vemos la R cuadrada ajustado, vemos el porcentaje. Aquí vemos cintura en centímetros de las mujeres, más 54.2 más. Este sería lo que nos van a dar, la ecuación que nos van a estar pidiendo. Aquí ya vemos la gráfica de residuos. Ya vamos a ver un poco más rápido porque esto ya lo vimos también en el caso de los hombres. Vemos a P lo tenemos como 0.0. ¿Qué significa esto? Que como es menor del nivel de significancia, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Vamos a rechazar, en este caso vamos a rechazar lo que es la hipótesis nula. La hipótesis nula nos decía que si era igual a 0 no existía correlación. La hipótesis alternativa nos decía que si era diferente de 0, bueno, pues había correlación. Como vamos a rechazar la hipótesis nula, entonces sí hay una correlación entre la cintura de las mujeres y la edad. Ya tenemos entonces, esta es la ecuación que se nos va a pedir. Esta es la ecuación. Aquí la marco. Estas son las gráficas de residuos. Aquí podemos ver la gráfica de probabilidad normal versus ajustes, el histograma versus orden. Y nos pide también, vamos a hacer en el asistente, nos vamos a regresión simple. Recordamos que Y es la dependiente y X es la dependiente. Agarramos lineal. Recordamos que el nivel de significancia es el 0.05. No lo modificamos porque ya está.
La relación entre cintura en centímetros de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa. Ya vemos que sí existe una relación. ¿Por qué? Porque P vale menos 0.001. El modelo de regresión puede explicar 75.35% de la variación en cintura en centímetros de mujeres. Así que pues es elevado. La correlación entre Y y X es positiva perfecto. Vemos el punto 87 que se acerca al 1, entonces la correlación positiva indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura de las mujeres también tiende a aumentar. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X, esta es la ecuación que ya vimos. Aquí ya nada más para la siguiente pregunta, bueno, pues estaríamos metiendo la edad. En este caso nos pidieron 18, 36 y 54. 18, 36 y 54. y 54. Ok, en este caso lo vamos a tener. Vamos a tener que utilizar la calculadora. Vamos a usar la calculadora. Quedamos que... Vamos un poquito para acá. Vamos a meter. Ok, la fórmula es esta. Entonces, voy a anotarlo aquí para que no se me vaya a olvidar qué es lo que me piden. Me piden de 18, de 36 y 54 años. Usamos la calculadora. Vamos a borrar aquí. Entonces sería, voy a utilizar esto, punto 8095 por 18 es igual más 54.12. Entonces, para una chica de 18 años, la cintura mide 58.691. Lo vamos a hacer ahora con alguien de 36 años. Punto 8095 por 36 es igual más 54.12 es igual a, entonces, para una chica de 36, la cintura va a medir 83.262. Y lo vamos a hacer ahora con alguien de 54.8095 por 54 más 54.12. El resultado es 97.833. Y así vamos como terminado este siguiente ejemplo. Vimos que en las dos había correlación. Pudimos observar que había correlación tanto en el ejemplo 1, que fue los hombres, como en el ejemplo 2, que son las mujeres. Entonces, conforme va avanzando la edad, la cintura también va aumentando. Vamos a continuar ahora con los ejercicios 10.5, que son variación, e intervalos de predicción. Vámonos con definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral X y Y, que Y es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y predictiva. La desviación total de XY es la distancia vertical Y menos Y predictiva, que es la distancia entre el punto YX y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación explicada es la distancia vertical, que es la distancia entre el valor predicho Y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical,
y menos y, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia y menos y también se conoce como residuo. Aquí vemos lo que significa desviación total, desviación explicada. Desviación total es igual a desviación explicada más la desviación sin explicar. Continuamos aquí con un ejemplo. Imagina una muestra de datos pareados XY que incluya los valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y igual a 3 más 2X. La media de los valores B y está dada por Y igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. El punto 5,3 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y igual a 3 más 2X produce Y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y igual a 3 más 2X para obtener Y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y es igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de Y es igual a 9 del punto 5,19 y Y menos Y es igual a 19 menos 9 es igual a 10. Está la desviación explicada, la desviación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado igual a variación explicada sobre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y el error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí hay un ejemplo. Ejemplo: peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera en millas por galón. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera? 4. Si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y 5. Para un automóvil que pesa 4,000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, ya lo tengo aquí en mi Minitab. Aquí están todos los datos de 32 automóviles, el modelo, el peso en libras, longitud en pulgadas, el frenado de pie, cilindros, desplazamiento, ciudad millas por galón, carreteras millas por galón, gas invernadero, toneladas CO2.
Nos vamos a las estadísticas, regresión, agarramos regresión nuevamente y nos vamos a ajustar modelo regresión. Aquí, en respuesta, vamos a utilizar lo que son las carreteras millas por galón y de este lado el peso en libras. En las gráficas vamos a poner la de 4 en 1, de ahí en fuera no le vamos a modificar nada, lo vamos a aceptar y nos va a dar esto. Carreteras de millas por galón, aquí vemos la ecuación de regresión, esta es la ecuación de regresión, aquí vemos los coeficientes, las constantes, el peso en libras, aquí vemos el valor de P para la constante y el de peso en libras que son 0 para ambos, aquí vemos el resumen del modelo, el análisis de la varianza, la regresión, el peso en libras, el error. Aquí vemos un error puro, vemos aquí, ya lo estaremos viendo por acá, ya lo estaremos viendo aquí en las gráficas de residuo. Ahí lo podemos ver en el 9, aquí está. Ok, nos vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Ese viene siendo aquí lo que es R al cuadrado, es 63.86%. Esa sería la respuesta del 1. La siguiente pregunta nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Como podemos ver, el peso del automóvil aumenta conforme el rendimiento de millas por gasolina se va a reducir. Ok, vemos aquí. Vamos a ver, vamos a seguir aquí un poco en mi mitad. Entonces quedamos que si el valor P es menor al 0.5 del nivel de significancia que nos da el sistema, entonces se va a rechazar la hipótesis nula donde dice que no hay correlación. En este caso sí hay correlación. Sí hay una correlación, nada más que en este caso es una correlación negativa. Aquí vemos el diagrama de Pareto, aquí tenemos la gráfica de residuos. Aquí vemos la constante del peso en libras. Vamos a ayudarnos también del asistente. Ok, y entonces aquí podemos ver, ¿existe una correlación? Quedamos que sí existe. Aquí podemos ver correlación entre Y y X, es menos 0.81, o sea que se acerca al menos 1. Esto significa que vamos a tener una correlación fuerte, pero es una correlación negativa, lo que indica que cuando la carretera en millas por galón aumenta, el peso en libras tiende a disminuir. Aquí un poquito más, nos vamos a asistente, regresión, simple, aquí es carreteras, este sería peso medio. Ok, entonces, ¿qué porcentaje de elaboración total de combustible en carretera puede explicarse por la correlación? No, y vamos a la 2. ¿Existe evidencia suficiente? Aquí vemos que sí hay evidencia suficiente. Ya lo hice. La relación entre carretera, millas por galón y peso en libras es estadísticamente significativa. Recordemos que si el P es menor al 0.5, entonces se rechaza la hipótesis nula que nos dice que no hay correlación. Sí hay correlación en este caso, nada más que es una correlación negativa, como lo podemos ver en la pendiente. Y es una correlación negativa porque vemos que R es menos 0.81, menos 0.81. Recordamos que entre más cerca al menos 1,
Bueno, hay una correlación, pero es una correlación negativa. La correlación negativa indica que cuando el peso en libras aumenta, la carretera en millas por galón tiende a disminuir. La ecuación ajustada, vamos a ver. Entonces, esa sería la respuesta 2. Para la respuesta 3. Para la respuesta 3 nos cuestiona sobre qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible. Esta sería esta respuesta. Esta sería la variación. No, perdón. Sería este porcentaje. Sería este porcentaje, el 63.86%. Esa sería la respuesta 3. En cuanto a la respuesta 4, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿okay? Ese sería el predictivo. Nos vamos a ir, ya lo hice, pero lo vamos a acomodar. Estadísticas, regresión, predecir. Solamente que le vamos a poner 4.000 libras, no vamos a modificarle nada más. Recordemos que ya está, ya nos da aquí el nivel de confianza al 95%. Aceptamos y la respuesta va a ser esta. 27. ¿Cuándo? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? El valor es este. El valor es el que les acaba de indicar. Sería este. Este es el ajuste. Y nos pregunta también, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Ese sería este resultado. Este es el intervalo. Ese que podemos ver aquí. Ese sería el intervalo del 95% y así finalizamos este ejercicio. Vamos ahora a ver el siguiente ejercicio que nos dice. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar? Realmente son las mismas preguntas que en el otro, así que nos vamos a mitad. Ya tenemos los datos, recordemos. Ya teniendo los datos, va a ser más fácil. Nos vamos a mitad. Vimos que había una correlación en el anterior, pero era una correlación negativa. Mientras una variable tendía a aumentar, la otra tendía a disminuir. Eso es que entre más nos vamos acercando al número. Ok, tenemos por aquí los datos. Y aquí nos vamos a basar. Nos vamos a adaptar las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres. Las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres. Los pesos en libras de 40 hombres. ¿Okay? Ya lo tenemos en mitad. ¿Qué vamos a hacer? Estadísticas, regresión y nos vamos a buscar modelo de regresión. La respuesta vamos a ocupar, que era lo que pedíamos, que era lo que nos pedían. Vamos a ver aquí. Las estaturas y los pesos en libras. El peso en libras y de este lado la estatura. En gráfica ponemos 4 en 1. Aceptamos. Y aquí tenemos. Aquí vemos a P. Para la constante es en 1 es mayor que el nivel de coeficiente, que el nivel de 0.05 y en la estatura en pulgadas es menor. Aquí vemos el diagrama de Pareto. Aquí vemos las gráficas de residuos. En la primera pregunta nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Pero vamos a olvidarnos del asistente también. Regresión simple
lineal, peso en libras y la estatura. El nivel de significancia es del 0.05%. Y la ecuación aquí vemos la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, el regresión para peso libras versus estatura pulgadas. Existe una relación entre Y y X. La relación entre peso y libras y estatura pulgadas es estadísticamente significativa. Vemos que si hay, entonces sí va a haber una correlación. En este caso, el porcentaje de variación explicado por el modelo es del 27.27. El modelo de regresión puede explicar 27.27% de la variación en peso y libras. La correlación positiva de R, ese sería el coeficiente 0.52, indica que cuando la estatura en pulgadas aumenta, el peso en libras también tiende a aumentar. Este sería entonces, para la pregunta 1, nos pregunta... Para la pregunta número 2 dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Existe una relación entre Y y X. La relación entre peso y libras y estatura en pulgadas es estadísticamente significativa. Así que la respuesta es que sí, sí hay una correlación. Por aquí vemos la de los residuos. La pregunta 3 nos indica ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y el porcentaje sería este. El porcentaje es el R al cuadrado ajustado, es el 25.36%. La pregunta número 4, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces nos vamos a ir a la gráfica. Estadística, regresión, nos vamos a regresión y nos vamos a ir a predecir. Una pregunta. Okay, nuevamente, la pregunta es, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Mide 70 pulgadas. Entonces la estatura en pulgadas son 70. No le vamos a modificar nada. Y la respuesta es esta. 180. Este sería el ajuste. El ajuste son 180. 180 libras. Y para un hombre que mide 70 pulgadas significa la estimación del intervalo de predicción del 95%. El intervalo del 95% para el peso en libras sería este. Para el peso en libras sería este. Y así terminamos este ejercicio. Continuaríamos con el 10.5. Vimos que en ambos hubo correlación, en uno hubo una correlación positiva. Vamos a continuar con regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta Y y dos o más variables de predicción x1, x2. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es Y igual a B0 más B1 por x1 más B por x2. Objetivo, usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta Y. R al cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales.
Un ajuste perfecto daría como resultado r cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de r cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa r cuadrada. La r cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es r al cuadrado ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general. Y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resultado de una prueba de la hipótesis nula de que B igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considera ecuaciones con valores altos de r cuadrada ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica. Determina la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras de longitud? 4.000 libras de longitud con 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindro y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible? Que nos vamos a ir a militar. Vamos a cerrar esto bien. Aquí están todos los datos. Ya lo hice, nos metemos a estadística, gráfica, estadística, regresión, el modelo de regresión. Aquí ponemos lo que es carreteras en la respuesta, en el predictor que sería la Y, nos pidieron peso en libras, longitud pulgadas, frenado de pies, cilindros, desplazamiento y capacidad volumétrica. Recordemos que en la gráfica lo ponemos 4 en 1 para verlos iguales. Aceptamos. Y aquí la tengo. Está cargando. Ok, y aquí lo tenemos bien. La ecuación de regresión, carreteras millas por galón, los coeficientes, la constante. En cuanto a la constante, nos sale el valor P 0, lo que es menor que el valor de significancia. Por lo mismo, en cuanto a esta, se puede decir que se cancela la hipótesis, nula, es decir, que no hay correlación. Pero en todos los demás, como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, a excepción del peso en libras, todos los demás están arriba. Todos los demás están arriba del punto 0.05 de significancia. Como podemos ver, la constante nos dice que si hay significancia, solo una variable, en este caso que es la del peso en libras, es menor que el nivel de significancia, así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, donde les dice que mínimo una variable
es diferente de 0. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar algunas variables en esta ocasión. Vamos a rechazar la hipótesis, vamos a quitar unas variables, vamos a quitar las más elevadas. En este caso serían, como podemos ver, serían la longitud en pulgadas, el frenado de pies y los cilindros. Así que lo vamos a hacer nuevamente, pero sin esos. Lo vamos a hacer nuevamente, pero sin esos. Vale. Entonces vamos a quitar longitud, frenado y cilindros. Longitud, frenado y cilindros. Y lo vamos a hacer nuevamente. Peso en libras y desplazamiento. Peso en libras y como son los mismos datos, nos va a seguir apareciendo. Como son los mismos datos, nos va a seguir apareciendo. Aquí podemos ver la gráfica de probabilidad normal versus ajustes, el histograma versus orden. Y por aquí vemos un residual, vemos por aquí un error. Ya lo veíamos desde hace ratito. Aquí está un error puro. Aquí vemos el resumen del modelo, el porcentaje. Y aquí podemos ver que ahora para el valor P, bueno, que sí tenemos lo que es el peso en libras, que sigue siendo menor. Está el desplazamiento de la capacidad de volumen. Así que rechazamos la hipótesis nula. Y esa sería la mejor ecuación de regresión. Ahora nos pide el rendimiento de combustible. Nos vamos a ir entonces a mitad. Estadística. Estadística, regresión, predecir. Peso en libras, 4000. Creo que hace ratito quitamos 5, tenemos que haber quitado 2 nada más. Tenemos que haber quitado los más elevados. La longitud. Era quitar los dos más elevados. Quité 3. Los dos más elevados serían longitud y frenado de pies. Longitud y frenado de pies son los que vamos a quitar. Longitud y frenado de pies. Sería peso en libras. Ok, entonces quitamos los más elevados. Quitando los más elevados, aquí tenemos quitando los más elevados y ahora hacemos la predicción. En la predicción vamos a regresión, predecimos. Eso será para la pregunta número 2. Peso en libras 4000, cilindro 6, desplazamiento 3.5. Y esta sería la predicción, este sería el ajuste. Nos vamos con la pregunta número 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, entonces nos vamos a limitar.
estadística, regresión, optimizador de respuesta. Queremos maximizar. Queremos retener, vamos a retener los cilindros, el de 6 cilindros. Lo vamos a aceptar. Y las mejores características serían estas que vamos a... Estas serán las mejores características. Tendría que ser el peso en libras bajo, de 2595, un cilindro de 4 cilindros y desplazamiento de 1.8. Y así finalizamos este ejercicio. Vamos a ir ahora seguimos con las herramientas estadísticas ahora aplicadas al campo laboral. Mi nombre es Raquel Rodríguez Pérez y el número de control 1521-0929, como ya me ha presentado, por el profesor Morales.